Hola a todos. Gracias por seguir aquí con nosotros en este espacio que es tan importante para Forbes Colombia. Como le decía José al inicio, buena parte de nuestro staff son mujeres y pues siempre es muy interesante, muy bueno poder contar las historias de esas mujeres que están construyendo país y las mujeres que tienen a Colombia en la piel. Y pues, Daniela, tú sin duda eres un ejemplo, una líder que ha estado desde muy joven en el público, liderando desde diferentes frentes, desde lo público, desde lo privado. Y sin duda, yo quiero aprovechar este momento que estamos contigo para que hablemos justamente de el liderazgo, porque siempre hablamos de mujeres poderosas, del poder, pero algo recurrente es decir, bueno, pero ¿cómo ejerzo ese poder? ¿Cómo ejerzo ese liderazgo de mejor manera para lograr conectar con los stakeholders, con las personas con las que estoy? Y quisiera que empezáramos por ahí con el que nos contaras, pues, cuál es tu estilo de liderazgo. Andrés, buenas tardes para ti, buenas tardes para todos y para todas. Absolutamente emocionada e inspirada, yo creo que también después de haber visto ese video de una Colombia pluriétnica y multicultural que somos, pues muy honrada de estar acá celebrando la diversidad que tenemos en nuestro país, celebrando a las mujeres. Y yo ahora con una amiga estaba hablando de cómo definir el liderazgo y yo creo que hay muchos adjetivos que uno podría, pues, acompañar esa palabra que es el de guiar, orientar hacia un resultado, pero sobre todo creo que es liderar con propósito. Y siento que en todo lo que hemos visto siempre nos estamos preguntando el para qué y el por qué de nuestras acciones y cómo queremos generar un impacto. Y justo ayer estaba yo reunida con mi equipo, que es el equipo de gerencia social en Confama, y yo les decía, miren, lo más importante es que ustedes como líderes hagan que sus equipos sean mucho mejores que cada uno de nosotros, y eso es una premisa de vida. A mí me encanta que las personas con las que yo pueda trabajar sean, mejor dicho, la saquen del estadio, sean los siguientes líderes. Entonces, creo que una de esas premisas es tener un propósito, el para qué, sacar el mejor talento de las personas. Me encanta el deporte y creo que el deporte nos enseña mucho ese coach que viene a invitar a las personas y a orientar a las personas a ganar los partidos, ¿cierto? A conquistar las carreras y los grandes puertos de montaña. Entonces me gusta hablar de eso y me gusta hablar de abrazar la humanidad y abrazarla a las personas en su diversidad, porque somos humanamente diversos. Y pues yo creería que ese sería mi estilo de liderazgo, con mucha empatía, mucha escucha activa y regenerativa, que es otro concepto nuevo que estoy entendiendo, de escuchar y proponer y construir juntos. Pues sí, Daniela, tú desde el Viceministerio del Deporte, tu paso por el ICBF, estar ahora en Confama, la primera caja de compensación de Colombia que le dio línea a otras, es muy interesante y yo quisiera que habláramos cuál es esa clave o cuáles son esas claves para lograr el equilibrio entre el capitalismo consciente, pero también sin dejar de lado el propósito superior, porque Confama lleva pues bastantes años dando ejemplo, pero cómo poder mezclar realmente ese propósito superior, ese para qué, ese centro del Golden Circle, realmente para empezar a hacerlo con el capitalismo consciente, que también has tenido ahí bastante que contar. Sí, básicamente son dos conceptos que se complementan. Nosotros en gerencia social en Confama tenemos nuestro marco de actuación, está inspirado y basado en el capitalismo consciente, que es una teoría creada por Raj Sisodia y John McKee en Estados Unidos, que hablan que las empresas tienen que tener 4 pilares fundamentales, porque el capitalismo per se no es malo, ha generado riqueza, solo que hemos también, con esa generación de riqueza, pues hemos generado muchísima desigualdad, ¿cierto? ¿Y cómo hacemos? Y empiezan a entender a las empresas como un actor fundamental y como un actor social. Y tú hablabas de la génesis de Confama, que fuimos la primera caja de compensación familiar, porque un montón de trabajadores sindicalistas se sentaron con un montón de empresarios y dijeron, ¿qué vamos a hacer por el bienestar de los trabajadores? Entonces, la génesis de cómo nació una caja de compensación familiar como Confama, que luego ya salieron las otras cajas de compensación en todo nuestro país, era pensar en el cuidado y progreso de los trabajadores, de sus familias, porque veían y se preguntaban por qué habían unas personas que tenían unos privilegios de poder ir a su club, ¿cierto? Tener acceso a las piscinas, y luego lo empezamos a democratizar. Ustedes ven que en nuestras cajas de compensación hay piscinas, gimnasios, parques recreativos, agencias de viaje, sobre todo para esas personas menos favorecidas, esos trabajadores que reciben un salario mínimo o dos. Entonces, en eso empezamos a entender
a la empresa como un actor fundamental en el desarrollo económico, social, sostenible, humano y político también de nuestra sociedad. Y al entender eso, esa teoría del capitalismo consciente, se dice, la empresa tiene esa gran potestad, ¿cierto? Esa gran facultad. Una empresa debería estar preguntándose por ese propósito superior. ¿Yo para qué estoy? Además de generar riqueza, que está bien, ¿cierto? Ser productiva y rentable, ¿cuál es ese impacto que yo quiero dejar en las personas, en el medio ambiente? Y acompañado de eso, pues el propósito per se solo no está, sino que necesito un liderazgo consciente, líderes en mi organización que estén pensando cómo hacer mejor las cosas, cómo generar bienestar, cuidado y progreso constantemente, que haya una buena cultura organizacional. Ahora veíamos el Good Place to Work, ¿cierto? Y esos lugares donde uno dice, qué rico, yo allá puedo ser, puedo disfrutar, hay una buena cultura organizacional, puedo disfrutar, puedo tener una conciliación entre la vida laboral y el trabajo. Si soy mamá, pues mucho más importante. Y lo último es que no solo están generando bienestar o solo están pensando en los accionistas o los dueños de las empresas, sino que están pensando en todos sus públicos de interés, que también con las panelistas ahora lo veíamos. ¿Quiénes son mis empleados, sus familias, mis distribuidores, mis comercializadores, mis clientes, mis usuarios? ¿Cuáles son sus dolores, sus tristezas, sus alegrías? Y yo creo que ahí también viene un modelo que también nosotros acompañamos en todo esto de capitalismo consciente, que son esas empresas B o esas empresas con triple impacto, que generan un impacto en la economía, un impacto social y un impacto ambiental. Sí, es que lo ESG ya no parece que no es una opción más, sino que es necesario pues pegarle ese triple impacto como tú decías. Y quisiera que habláramos de otra sigla como ESG, que es DEI, que tú has tenido mucho que ver ahí con tu trabajo con Activoca, con lo que has hecho por las comunidades pues históricamente vulnerables. Y quisiera que habláramos pues justamente de lo DEI, de la diversidad, equidad e inclusión, de que ese tema no caiga en el pinkwashing, que no caiga en la Diversity responsabilidad, washing que no también. caigan en la responsabilidad de un área, de una empresa, sino que realmente las empresas que nos acompañan hoy, que nos acompañan en el on demand, que empiecen a darse cuenta que apostarle a lo de ahí también es apostarle pues a propiciar cambios sociales, a propiciar cambios organizacionales. Realmente que también, así como es importante el triple impacto de ESG con la sociedad, con el medio ambiente y la gobernanza, el DEI también es algo que no podemos dejar pasar y pues tú tienes ahí también una historia muy interesante y unos consejos bien interesantes para no dejar de lado lo DEI. Bueno, nosotros en Confama hemos y siempre hemos puesto en el centro a las personas, y poner en el centro a las personas es abrazar precisamente esa diversidad, ¿cierto? Y no solo abrazar la diversidad, sino entender muy bien cuál es el punto de partida y el punto de llegada hacia dónde queremos llevar a esas personas, cuáles son esas brechas que tenemos en equidad de género. Y Confama ha tenido como tres pilares fundamentales. Número uno, los líderes abrazan la diversidad, la equidad, la inclusión. Si nosotros no tenemos juntas directivas o directivos en las organizaciones que crean en esto, va a ser muy difícil poder mover la aguja. Después dijimos, Confama, si lo quiere hacer, pues lo tiene que hacer hacia adentro. Entonces somos una vitrina, y ha pasado algo muy bonito, y es que las 120.000 empresas afiliadas a Confama, la gran mayoría de ellas nos empiezan a buscar a nosotros y nos dicen cómo nos acompaña Confama en esas políticas de diversidad, equidad e inclusión. Y por último, empezamos a crear unos programas propios para poder apostarle a ese cierre de brechas. Y también tú lo decías, o sea, apostarle a la diversidad, equidad e inclusión es un deber ético, porque uno dice, ahora lo decíamos, somos 50% mujeres, 50% hombres más o menos, somos un 10% de población afrodescendiente, un 4% de población indígena, población LGBTIQ+, población con discapacidad, población migrante, pero muchas veces si tomamos la foto de nuestras empresas, esa diversidad no se ve al interior de nuestras organizaciones. Entonces es cómo podemos generar esas oportunidades a través de esto. Y hay estudios como los tiene el Boston Consulting Group o McKinsey, que nos dice que empresas que tienen políticas de diversidad, equidad e inclusión son un 19% más innovadoras. 3 de cada 4 empleados prefieren estar en organizaciones que abracen la diversidad, la equidad e inclusión. Son un 36% más rentables. Entonces, si uno lo mira por el lado de los números y los negocios como buenos empresarios que hay acá, uno diría, pues es mucho más rentable porque me ayuda a capturar nuevos mercados, entiendo a mi cliente, entiendo a mi usuario, genero ventas, soy más rentable, poderosísimo, pero también es la oportunidad de generar
oportunidades, valga la redundancia, para estos grupos que históricamente no han estado y cifras que la hemos visto. O sea, la tasa de desempleo, mientras la media nacional más o menos está en un 9-10%, cuando tú le pones el suma a los jóvenes es 14%, cuando le pones suma a las mujeres, 14%, cuando le pones suma a la población migrante, también está por encima, población afrodescendiente, también está por encima. Yo siempre digo, ciudades como Quibdó tienen un 25% de desempleo en sus ciudades. Entonces uno dirá, si 2/3 del PIB del mundo están en manos de las empresas, ¿no son las empresas también las llamadas a cambiar esta realidad? Creeríamos que sí, ¿cierto? Sí, no solamente, y que es algo que debemos hacer entre todos, ¿no? Que no es solamente una parte de esa gran cadena de producción de todos los actores, sino que realmente desde donde cada uno está puede empezar a hacer algo. Y yo quisiera ahí justamente darle el paso a que el discurso es muy interesante, el discurso siempre va a ser muy alentador, pero la acción es lo que importa. Pasar a la acción, ese discurso siempre va a ser muy retador, muy difícil, pero finalmente es lo que termina siendo lo más real. Y yo quisiera que habláramos ahí de mujeres líderes, de esa iniciativa tan interesante que ha ayudado a más de 600 mujeres en Antioquia y que demuestra que no solamente el discurso filantrópico o lo que hay detrás es muy importante, sino que cuando se lleva a la realidad se encuentran con cosas que son aún más interesantes de lo que se plantea. Hace cerca de 5 años, con fama, nuestro director David Escobar, con María Viviana Botero de Pro Antioquia y con Marble Headhunter dijeron, ¿qué vamos a hacer? O sea, no podemos seguir diciendo, la tasa de desempleo de las mujeres en Antioquia es esto, todavía hay unas brechas de equidad de género, como el 30% de las empresas en Antioquia son lideradas por mujeres, solo el 30%, es decir, hay un 70% donde no hay mujeres que presiden esas organizaciones, menos mujeres en el sector directivo. Entonces, pues podíamos quedarnos diciendo, hey, sector, no sé, público, ¿qué van a hacer? Y dijeron, hagamos un programa precisamente para cerrar esas brechas en el sector corporativo y creamos Mujeres Líderes. Es un programa donde acompañamos a esas mujeres que están en proyección dentro de sus organizaciones. Son mujeres que las llamamos aprendices, pero llevan más o menos más de 2 años de liderazgo y ellas alzan la mano y dicen, yo quiero hacer parte de Mujeres Líderes. Es una convocatoria abierta. Acá también debo decir, las empresas juegan un rol muy importante porque las empresas postulan también a sus mujeres, les dan los permisos, las financian porque es un programa financiado con las empresas y esas mujeres van en un proceso de aprendizaje a través del diálogo, la conversación, reciben una valoración del talento para que ellas miren dónde están bien, dónde están mal, que es hecha por Marble Headhunter, que es un headhunter para C-Level, y empezamos con una mentora a definir cuál es esa trayectoria profesional, cuál es mi plan de desarrollo para yo llegar a ese puesto deseado o para cambiar de empresa o para cambiar de trabajo. Y hemos tenido, como tú dices, cerca de 700 mujeres. También dijimos, hay una región muy importante para Antioquia y para el progreso de Antioquia, que es Urabá, ¿cierto? Y que ha tenido muchísimas dificultades, muchísimas desigualdades. Y hace 3 años llevamos el programa a Urabá y hemos tenido cosas tan bonitas como el 41% de las mujeres han sido promovidas en sus empresas, 2 de cada 5 mujeres tuvieron un cambio en su salario, pero también yo digo, hay veces no me cambiaron de puesto y no me cambiaron el salario, pero hay casos como una mujer que me dijo, miren, a mí no me pasó nada de eso, pero a mí por primera vez me invitaron a una reunión los directivos y tuvieron en cuenta mi voz. Y eso valió todas, porque muchas veces tenemos un montón de ideas, cosas, y nos da susto en entornos muy masculinizados de hablar. Y esos son esos famosos techos de cristal, que son esas como barreras invisibles que hay en las organizaciones que uno pensará que no, pero cuando uno llega a un espacio donde solo hay hombres y donde cada vez que uno dice algo hay un mansplaining y el hombre está interrumpiendo y queriéndote decir, como explicando lo que uno acaba de decir, entonces es muy difícil para unas mujeres. Entonces, eso también vale la pena, que uno dice, "Bueno, pucha, nosotros hicimos una teoría de impacto donde medíamos a esas mujeres que han pasado y nos decíamos, queremos que todas cambien de rol, maravilloso, que sean las presidentes, VPs, CEOs, CFOs, de todo, pero también estos cambios que son tan sutiles, muy poderoso. El 60% tanto de las mujeres aprendices como de las mentoras dijeron, yo ya soy consciente que la equidad de género en mi organización es importante y que tengo que tener también una responsabilidad, que eso es muy importante para seguirle abriendo el camino a las que vienen. Sí, eso es muy merecido. Y para cerrar este espacio que ha estado tan interesante y que
nos podríamos quedar un buen rato más hablando porque este tema creo que es de los más cruciales cuando uno habla de pues hablando de género en general. Pero quisiera que cerráramos con dos cosas muy puntuales y creo que más de una persona aquí agradecerá. Y es que uno, ustedes tienen muchos datos, saben medir muy bien, pero para el que está empezando, para la pyme, para la microempresa, para el emprendedor, ¿cómo empezar a medir? ¿Cómo empezar a medir que realmente lo que está haciendo lo está haciendo bien? Y luego la otra ahí para finalizar. Yo creo que lo importante es hacer una radiografía. ¿Cómo estoy hoy? ¿Cuántas mujeres hay en mi organización? Y es pasar más allá del número, porque también yo siempre le digo a las empresas con mucho amor, dicen, el 70% de mi organización, la fuerza laboral es femenina. Y cuando uno va a ver las prácticas, por ejemplo, de permisos para el tema del cuidado de los hijos, de la maternidad, de la paternidad, la conciliación en la vida de trabajo, uno dice como, o cuando empieza a ver un Zoom en cuanto se gana la misma mujer versus el mismo hombre en la organización, no. Entonces, revisar cuántas mujeres, cuáles son sus condiciones laborales, si necesitan apoyos, por ejemplo, para el tema del cuidado de sus hijos, en temas de permisos, esa conciliación en las horas laborales, entre otras, en los procesos de selección, creo que también es súper importante. Hace poquito pasó en este caso me encanta contarlo, porque uno dice, no pasa, y una empresa muy importante mandó una convocatoria a un grupo, y necesitaban un director en algo como de tecnología, director para la tecnología y un hombre encorbatado. Yo le dije, ay, ¿pueden aplicar solo hombres o mujeres también? Y me dijeron, no, Dani, pueden aplicar mujeres también. Y yo, pilas, son cosas súper sutiles que como nombres tú el cargo y la foto que pongas en el flyer de la convocatoria o en la pieza gráfica va a hacer que unas mujeres quieran o no participar en esos espacios. Afortunadamente, con todos los retos que tiene, llegó la inteligencia artificial, entonces ustedes le pueden preguntar a cualquier herramienta cómo hago una convocatoria sin sesgos de género, sin sesgos raciales, ¿cierto? ¿Cómo hago yo para tener más prácticas de inclusión en mis organizaciones? Y te puede ayudar. Sin embargo, también, pues en Confama estamos súper abiertos a acompañar a un montón de empresas en ese trasegar, porque nos ha pasado, además de mujeres líderes, tenemos un programa de liderazgo de jóvenes al interior de las organizaciones. Tenemos un programa donde grandes empresas de los grandes grupos empresariales antioqueños acompañan a MIPYMES y se forman en capitalismo consciente. Tenemos uno para acompañar la movilidad social de los trabajadores de las empresas. Tenemos uno de empresas diversas, donde acompañamos a las empresas a que incluyan la DEI desde la estrategia, la cultura organizacional, la creación de productos y servicios y desde la cadena de abastecimiento. Ejemplo, ¿quiénes son mis proveedores? ¿Qué tal si yo le compro a mujeres empresarias y mi cadena de abastecimiento tengo yo en cuenta que puedo comprarle a mujeres que son cabezas de hogar o mujeres rurales, campesinas, entre otras? Entonces, son esos tipos de preguntas, pero yo creo que lo más fácil para uno aterrizar eso es preguntarse cómo lo estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo, para qué lo estoy haciendo y si estoy teniendo esa lente de la diversidad como una herramienta para el diseño de mis acciones al interior de mi empresa. Sí, es muy clave y ya nos están haciendo ojitos para que cerremos, pero no puedo cerrar el panel sin que nos digas tus consejos. Tu consejo, nos acompañan muchas mujeres jóvenes y seguramente en el On Demand nos verán también muchas mujeres jóvenes. Tus consejos para liderar con impacto, para que eso que hacen desde donde estén cree huella y deje huella, como ha sido tu historia en las comunidades donde has tenido pues presencia. Yo ahora también le decía a Katy, mi gran amiga que está acá, yo dice, pucha, he sido muy de buenas porque yo definí que mi propósito era tejer humanidad, ¿cierto? Tejer puentes entre las personas, entre las empresas, entre las diversidades, y me permitió hacerlo desde que fui concejal de Medellín, viceministra del deporte, ahora en Confama. Entonces, independientemente del vehículo donde esté, del público, del social o el privado, que hoy estoy trabajando con las empresas, lo he podido hacer. Entonces, busquen ese propósito, y ese propósito te puedo buscar a través de cuáles son esas causas que yo digo, ay no, yo me muero trabajando por los animales o por los viejitos y quiero hacer esto, o también cuando uno diga, ay no, me indigna que haya una persona en condición de calle y yo quiero cambiar esa realidad. Encuentren esa llamita que los mueve. A mí en el caso es la diversidad, la equidad, la inclusión y lo social, y el capitalismo consciente, y he tenido la fortuna de llegar acá. Y métanse a todos estos programas de mujeres líderes. Yo hago parte también de un programa, de una iniciativa que es la de mujeres líderes del CESA para las juntas directivas, y algo muy bacano que hicimos, le contaba yo para cerrar, es que
teníamos un programa muy parecido en Medellín, de la ANDI seccional Antioquia. Y yo le dije a Catherine, la subdirectora de la ANDI, yo, juntémonos, o sea, sigamos los dos programas, pero no peleemos, creemos un super ecosistema, porque vos le podés llegar a unas mujeres, yo le puedo llegar a otras y vamos a impactar a mucho. Entonces ya nos estamos juntando, generando juntanzas para llevar ese impacto. Con Fama hoy está acompañando este proceso, acompañamos Women Working for the World de la Juanfe. Entonces también a todas las mujeres líderes, si ustedes pueden apoyar este tipo de iniciativas, háganlo. Si ustedes pueden apoyar a una mujer, háganlo, cójanla de la mano, que juntas llegamos más lejos. Uno solo llega muy rápido, pero juntos llega más lejos. Pues, Daniela, no hay mucho más que decir. Gracias.